Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Estamos con 3 profesionales, la verdad que excepcionales, no solo, ¿no es cierto?, por la profesión que desempeñan, sino, o sea, la calidez humana, que para mí es sumamente importante en mi equipo, y yo los considero a los 3 parte de mi equipo. Los que nos ven por primera vez, porque nos están viendo y escuchando, somos un grupo de profesionales que hace 30 años venimos trabajando por diferentes medios porque pensamos que debemos llegar a la persona sana para que precisamente esta persona, la persona, no se enferme. Bien, les comento que hoy nos visita el doctor Carlos Bocchio, que es jefe de otorrinolaringología del Hospital Italiano y profesor titular de la UBA en otorrino. Él nos va a hablar acerca de causas de la hipoacusia, que es un tema que poco tocamos en la radio y pienso que innumerables son las personas que la pueden llegar a sufrir. También con Claudia Mosler, que es presidente de la Asociación Pediátrica de Trasplantes. Nos va a hablar lo que es una asociación, por qué llegó a esto, cuál es el objetivo, etcétera. Y también con la licenciada Daniela Ester, que es psicoanalista, especialista en pacientes oncológicos, también es docente e investigadora. Ella estuvo en un hospital que amo, el Hospital Santo Yanis, y últimamente también en el Dueñas, digo últimamente, ¿no?, después del Santo Yanis. Y va a hablar acerca de qué es la psicooncología, tan importante el acompañamiento familiar y quién acompaña a la familia. Importante cómo se le puede dar la noticia, porque quizá para el profesional decir hoy en día es cáncer es algo común, no es lo mismo hoy que 40 años atrás, donde se decía de eso no se habla. Bien, y hoy nuevamente no tenemos a nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, porque sigue de viaje. Así que, bueno, espero que esté disfrutando de sus vacaciones, que bastante se las merece. Y le doy los muy buenos días al doctor Carlos Bocchio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, un gusto. Y viste la introducción que hice con respecto a la hipoacusia, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de la misma? Bueno, hipoacusia es pérdida auditiva de distinta intensidad. Es decir, la sordera es igual que decir hipoacusia. Y sobre causas, bueno, es realmente amplia la pregunta, pero podemos marcar 2 o 3 pautas para que los oyentes entiendan un poco. En los primeros días o meses de vida, la hipoacusia es crítica porque el bebé necesita escuchar para evocar y poder generar lenguaje. Así que esa es una zona absolutamente crítica. Hasta los 2 años o 3 es el tiempo que uno necesita que los niños escuchen bien para que puedan conseguir lenguaje. Después viene una zona más tranquila, porque las hipoacusias se deben a procesos inflamatorios o infecciosos reversibles, banales. Y después viene la hipoacusia del adulto
y del adulto mayor, que también es un capítulo sumamente importante, que se asocia a problemas de comunicación, de sociabilización, que nos está ocupando en los últimos años cada vez más. Exacto. Por ejemplo, antiguamente, a los 70 años se decía el abuelito. Hoy a los 70 años todavía uno se cree bastante joven y comenzar con un problema auditivo cuando uno está en plena actividad, porque hoy en día generalmente profesional y gente que bueno, viene trabajando de años, se jubila y sigue trabajando, porque se prolongó la vida y se prolongó también la calidad de vida. Pero ¿qué pasa con la audición? Sí, en realidad el que tiene problemas auditivos en general debe tenerlos si cumple 70 u 80 años. Un poco de pérdida auditiva es absolutamente fisiológico, normal y natural por desgaste. Sin embargo, hay algunos pacientes que porque tienen causas agregadas de salud, generales, clínicas, cardiológicas, metabólicas, etcétera, acrecientan ese nivel de hipoacusia de manera considerable, sobre todo después de los 65 o 70 años. Para esos pacientes siempre estuvo disponible distinta tecnología de ayuda auditiva, como son los audífonos tradicionales, que han sufrido una revolución en los últimos 10 o 15 años. Cada vez son más pequeños, más potentes, más discretos, más diversos. Así que son una herramienta fundamental para muchos de nuestros pacientes. Y por otro lado, hay pacientes que estaban fuera del rango de audífonos y que excepcionalmente en los últimos años pueden recibir otras ayudas electrónicas, como son los dispositivos implantables, en particular los implantes cocleares. Es decir, lo que no pensábamos hace 10 años que fuera posible, ahora en nuestro grupo, en el Hospital Italiano, estamos empezando a hacer cirugías de implantes en adultos mayores que están en excelente condición física y tienen voluntad de mantener su actividad, incluso laboral, como comentabas hace un momento. Y entonces, esos pacientes que ya están fuera de la posibilidad de beneficiarse con audífonos, algunos ya le estamos haciendo implantes cocleares. Yo recuerdo, transmití 10 años, desde los primeros 10 años, dentro del Hospital Garrahan, y en forma paralela en Santoyani, y el doctor Cordero hace 28 años hizo los primeros implantes cocleares dentro del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Sí, sí, lo recuerdo. El profesor Cordero, Leopoldo Cordero, es un gran amigo personal. Yo hace mucho que no lo veo, pero también perteneció al staff 10 años. Iniciamos nuestro programa en el Hospital Italiano con él, y con su respaldo, y así que conozco bien los inicios del profesor Cordero en este tema, y sigue siendo un referente, naturalmente. El primero fue una nenita de 7 años, que fue un éxito total. Bueno, y después siguieron trabajando. Con respecto sí. Me acordaba de una cirugía que hicimos ayer precisamente, y pensando cómo va cambiando en los dos extremos de la vida estas indicaciones de implantes. Ayer operamos una niñita, un bebé de 13 meses, no llegaba a 13 meses, hicimos un implante coclear bilateral simultáneo. Es decir, quiere decir los dos oídos, un ¿no oído es cierto? primero y sin despertarlo, el oído contralateral. Eso hace algunos años era imposible, porque no había anestesia, porque no estábamos tan seguros de poder hacerlo de manera sistemática, con buenos resultados esperables, y entonces prolongábamos un poco más la indicación. Como la detección de la sordera ha mejorado mucho en los bebés en la Argentina, y en particular en todo el mundo, pero en la Argentina ha mejorado mucho también, tenemos casos ya de 6 o 7 meses que ya sabemos que inexorablemente van a necesitar un implante.
que se espera cerca del año para la implantación, como el caso de este niño, pero como te comentaba hace un rato, tenemos el extremo de chicos sobre el filo del año y pacientes más de 75 u 80 ya implantados. Bien, vamos a dejar en suspenso unos minutitos, cumplimos con nuestros compromisos comerciales y volvemos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos con el doctor Carlos Bocchio. Y bueno, el tema para mí me apasiona. La verdad que es la primera vez que lo tratamos en tantos años, Bocchio. Hay algunas cositas que quiero preguntarte. Por ejemplo, hablabas de los audífonos. Generalmente se decía, bueno, eso es de los viejos, eran grandes, etcétera. Ahora son muy coquetos, muy discretos. Lo que antes se decía es que con un audífono no se podía estar en un ambiente con más de 10 personas porque era contraproducente, porque no se escuchaba bien. ¿Esto ha adelantado? Sí, naturalmente. Desde el punto de vista tecnológico, la ingeniería de los audífonos ha mejorado enormemente. Es cierto que estas son ayudas auditivas, no reemplazan la audición natural. Son de gran ayuda, naturalmente. Para la mayor parte de los pacientes le resuelven las situaciones más críticas sin ninguna duda, y hay, como en toda la medicina, algunos casos difíciles de tratar que aún con audífonos tienen dificultades, porque la audición en realidad tiene un sector que nosotros llamamos periférico porque pertenece al oído externo, medio o interno, y después un sector central de la corteza auditiva cerebral. Ese sector central en algunos pacientes está afectado. Entonces el problema no es exclusivamente de que el oído no funcione bien. Algunas veces el oído funciona bien, pero el cerebro, por hacerlo genérico, es el que no procesa la información adecuadamente y entonces, aunque tenga buena información auditiva, no es capaz de discriminar con precisión, aún en ayuda de audífonos. Bien, Bocchio, por ejemplo, las causas son múltiples. Eso lo vas a decir vos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una sinusitis crónica, asintomática, porque una sinusitis, digamos, y me corregí, formada detrás de intranasal, sin síntomas y que no se sabe el tiempo que la persona la pudo haber tenido, mínimo 3-4 años. Esto puede causar una disminución auditiva y puede causar trastornos inclusive en cuanto a la parte mental, ¿cómo te puedo decir? ¿Una persona embotada continuamente? Sí, esa es una causa clásica de procesos auditivos de oído medio por inflamación, por déficits en la ventilación. Ajá. La ventilación del oído se genera a través de una trompa, que se llaman unos pequeños tubitos, que se llaman trompa de Eustaquio, que son de ambos lados, uno para cada oído, que están ubicados en el sector más posterior de la fosa nasal. Si hay procesos inflamatorios nasales o sinusales, como comentaste recién, inexorablemente toda la nariz se inflama y o se infecta algunas veces, y eso puede provocar alteraciones en el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, que son esos tubitos. Uh-huh. Eso se traslada frecuentemente al oído medio, también se inflama, también se infecta,
y entonces el oído, por supuesto, pierde rendimiento, naturalmente. Eso es lo que pasa cuando uno se congestiona o se resfría tremendamente, o cuando los chicos tienen otitis en la primera infancia, que después se recupera, naturalmente. Si el proceso crónico que le dio origen a la otitis, una rinitis, una sinusitis, una adenoiditis, que en los casos de los chicos que se inflaman las vegetaciones adenoideas, si eso se prolonga, las cosas se prolongan. Si responden bien a la medicación antibiótica, en general eso se resuelve. Excepcionalmente se genera un proceso crónico y en ese caso hay que pensar en otros tratamientos. Uh-huh. ¿Y puede ser acompañada de una hipersensibilidad auditiva? Sí, naturalmente. El oído se manifiesta o por déficit o por alteración en la percepción. Uh-huh. Son los dos extremos. Uh-huh. Así que sí, naturalmente que sí. ¿Podemos llegar a prevenir una hipoacusia? Yo digo que toda la tecnología moderna, si bien ha traído novedades y adelantos en todos los campos, ha desmembrado en muchos hogares a la familia, con auriculares y con música que la llevan a todo lo que da por la calle, porque uno pasa por al lado de un muchacho y escucha lo que está escuchando él. ¿Todo esto es perjudicial para el aparato auditivo? Sí, la modernidad tiene estas cosas. Las grandes ciudades tienen una contaminación sonora enorme, que nosotros no advertimos porque estamos habituados o acostumbrados, pero el oído no está preparado para eso. Tiene algunos mecanismos de defensa, naturalmente, pero no son lo suficientemente efectivos para que si uno se expone crónicamente a ruidos intensos o por un instante, como puede ser una explosión, o lo clásico que comentaste, que adolescentes o no tan adolescentes van escuchando a un nivel, el volumen de sus auriculares, que uno los escucha si les pasa cerca. Esos son volúmenes que el oído no es capaz de manejar con facilidad. Entonces muchos de estos chicos, al cabo de algunos años de usar a esos volúmenes, empiezan con zumbidos, como llamamos muchas veces acúfenos, y posteriormente con una discreta pérdida auditiva en los tonos agudos, que es lo clásico del trauma inducido por ruido. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿puede perjudicar al tímpano una bomba de estruendo? Sí, por dos razones. El mecanismo expansivo que provoca la onda puede provocar una perforación timpánica. Eso es relativamente frecuente. Y el daño que provoca sobre el oído interno es todavía más grave porque es más duradero, más perenne. Uh-huh. Yo ejercí 14 años de maestra jardinera cuando, o sea, todo fue cambiando y algunas cosas no para bien. Cuando, sin hablar mal, ¿no es cierto?, de la actual docencia, de docentes, la maestra cumplía quizá el rol de las cosas que mamá en casa no veía o no se daba cuenta, de que al pediatra se le escapaban, porque veíamos chiquitos que estaban aislados y decían, no, es tímido, y nosotros nos dábamos cuenta que no había timidez, había falta de audición. Y no, ya se le va a desarrollar, ya va a estar mejor, vive en su mundo. ¿Cómo se puede hacer? Porque yo no sé actualmente, en ese momento existía un organismo que nosotros, me acuerdo, Saavedra 15, que se llevaba a los chiquitos y eran revisados en forma integral. Cuando la mamá puede, ¿no es cierto?, tiene sus recursos, tiene su pediatra de cabecera. Y también los hospitales están abarrotados de gente y quizá esas pequeñas cosas en una sala de guardia no se pueden llegar a ver o en un hospital. Sí, en ese punto hemos mejorado. La ley argentina de hipoacusia, la ley nacional, obliga, aunque las cosas obligatorias en la Argentina no son para el 100%, como todos sabemos, obliga a que todo el bebé nacido
tenga una evaluación en los primeros días de haber nacido. Si el bebé está, desafortunadamente pasa a cuidados intensivos, neonatológicos, en ese caso se demora un poco la evaluación, pero en los grandes centros y en la mayor parte de los hospitales hay un programa nacional donde el bebé obligatoriamente debe hacerse algunos estudios específicos para saber si está en una buena condición auditiva al nacimiento. ¿Esto es en todos lados? Bueno, eso dice la ley. Ah, perfecto. Eso dice la ley. Ahora no entiendo. es que en todo el país se haga así, pero Para se mí ha, es nuevo, por eso. se ha progresado, sí. Después hay un corte también a la edad preescolar, donde se exige la evaluación por especialista, estudios auditivos y oftalmológicos. Así que un gran porcentaje de los niños deberían ser detectados por lo menos en los primeros años de vida. Claro, no eso... siempre ocurre, Exacto. pero las cosas están como para que así ocurra, ¿no? Por ejemplo, sé que existe en el prematuro, que tiene que haber un oftalmólogo para recibirlo. Eso sería lo ideal, que tendría que estar siempre, o sea, bueno, teóricamente un oftalmólogo y un otorrino, porque quizá cuando el bebé ya sale del lugar no regresa más. Es más difícil, sí. Nosotros en el Hospital Italiano hicimos, en nuestro departamento de otorrino y fonoaudiología, hicimos el primer programa privado de detección universal en el año 2001. Es decir, que llevamos 17 años haciendo esto que después la ley validó. Ajá. Por supuesto que nosotros seguimos y hay lugares que todavía no empezaron. Sí. Pero bueno. Está. Bueno, corre con, digamos, a favor, con viento a favor el Hospital Italiano, porque no es como los hospitales de la ciudad o de la nación, ¿no? Porque es un hospital semiprivado. Sí, entiendo que la disponibilidad de equipamiento condiciona en la gestión pública. Sin embargo, hay gestos médicos que no requieren aparatología ni grandes costos y que requieren gestión y coordinación y que no se hacen muchas veces a la altura de que puedan hacerse. Dos palabras para tener en cuenta y me las anoto, ¿no? Gestión y coordinación, que faltan en muchos lugares. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a continuar con el resto de los profesionales. Doctor, lo exprimí, más no le puedo preguntar, todo para mí. Por favor, vamos a ese corte tan pedido. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar.
Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Y ya estamos con la licenciada Daniel Ester. Bien, y bueno, ya la presenté. El tema es, nos va a hablar acerca de la psicooncología. ¿Esto es una rama de la psicología? Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación, Ana. Un gusto compartir esta mesa. Psicooncología es una, se define como una subespecialidad y dicho así pareciera que, dicha esta palabra, parece ser que cabalga entre la oncología y la psicología. Sin embargo, bueno, en mi caso hace muchos años que estoy en esta bendita profesión y la psicooncología tiene suficientes fueros como para hacer una especialidad y como un punto de convergencia de varias especialidades, porque al ser una patología multifactorial, el cáncer, digamos que permite y debería tener la concurrencia de tanto el médico como el psicólogo, como el trabajador social o el trabajador espiritual, ¿no? Bien, escuchándote hablar, y yo recordaba que hicimos en TV un excelente programa. Así fue. Excelente programa, que lo voy a presentar en un premio y que recién me acabo de acordar, está, con el doctor Mario Bruno. Así fue. Con los Oncolocos, el grupo, maravilloso grupo que armó en el Hospital Álvarez. En el Hospital Álvarez. Nació en el Hospital Álvarez. Bueno, el doctor Bruno en ese momento era jefe de servicio y Florencia Títaro es quien ha colaborado en esta conducción. Bueno, ella canta, ¿no? Hace todo el movimiento coral. Y si me permitís, Ana, la charla con el doctor que antecedió mencionó los términos de gestión y coordinación. Yo agregaría un otro que es creatividad. Creo que a veces el poner esta cuota de creatividad y de originalidad hace que con los recursos que uno tenga, bueno, vaya viendo qué otras orientaciones, qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Y con respecto al grupo, ¿no es cierto? La labor tuya excelente y la del grupo que lidera Florencia. Sí. Es tan importante el paciente con esta patología que fue estigmatizada siempre. Así es. Se libera, canta hasta el que no sabe cantar
y lo aprende y se comunica con los demás. Y yo siempre les dije, yo soy presidenta de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, y siempre dije, donde yo esté van a estar ustedes porque son un ejemplo de vida. Es una forma de sentirse útil, dar lo que uno sabe y ayudar al prójimo y ayudarse entre ellos. Nosotros decimos que el cáncer es una enfermedad muda muchas veces porque se trata de lo asintomático y de la necesidad de esta detección oportuna, ¿no? Y el canto ofrece, en todo caso, la posibilidad de poner palabras o encontrar esa vía de expresión, ¿no? Los psicólogos, los psicoanalistas hemos tenido un gran maestro que fue Pichon Rivière, y él decía que el conflicto que uno tiene se manifiesta en 3 áreas: en el cuerpo, en la mente o en las relaciones interpersonales. Con esto queremos decir, nada se entierra en nuestro inconsciente, nada se entierra. Por algún lado tiene que salir. Bueno, cada uno hará lo que puede, ¿no? Entonces, el canto, bueno, desde ya, el profesional de la salud dentro de la psicología, hay diferentes variantes como para que alguien que tiene un padecimiento, sea cual fuere, puede hablar, ¿no? Exactamente. Difícil pienso que es para el médico y para la familia el recibimiento de la noticia. Sí, tienen cáncer. Muy, y no solo para el paciente, y vos decís bien, Ana, porque esto es como tirar una piedra al río y hacer estos círculos concéntricos, ¿no? No solo le pasa al paciente, si bien es quien lo padece y lo lleva y el que rema, por así decir, sino que también toca a la familia y también nos toca a nosotros como entorno, porque nosotros también escuchamos desde nosotros, quiero decir, equipo de salud, ¿no? Nosotros también escuchamos desde nuestras faltas, desde nuestras carencias, nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, hablar de la enfermedad no es hablar solamente de la enfermedad, es hablar de un quiebre, y de un quiebre en proyectos, de una línea del tiempo que está castigada, por así decir, ¿no? Y lo que denuncia es nuestra vulnerabilidad, que es nuestra condición humana, ¿no? Algo nos pasa y algo, esta noticia, que no es mala, es una noticia compleja. Malas noticias sería no hay nada para hacer, pero es una noticia compleja, nos toca a todos. 20 años atrás no se podía ni siquiera pronunciar la palabra cáncer. ¿Qué tiene? Eso, ¿no? Entonces, es como que era algo tremendo, y aparte, sinceramente, no se contaba con los recursos actuales. Todos los tipos de drogas nuevas que han salido y la capacitación continua de todos los profesionales. O sea, pienso que también la parte de internet, de todo lo que es aparatología con acceso a información, en estos últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Antes se justificaba ir a un congreso porque los médicos iban a aprender, ahora aprenden en la computadora y todos tenemos acceso a la información, ¿no? Sí, y aprendemos de los pacientes y mucho, ¿no? Exacto. Son nuestros grandes maestros. Sí, es cierto. Eso, porque ustedes están acostumbrados a escuchar. Sí. Quizá el profesional no tanto. El profesional de la salud específicamente, médica, ¿no? Sí. Nosotros también somos profesionales de la salud, porque también lo que ha cambiado es la propia referencia del paciente de defender sus derechos, y dentro de sus derechos está el hecho de ser atendido de manera integral, ¿no? Uno no está saludable por partes o enfermos por partes. Uno está sano o está enfermo y está sin exilio de partes, ¿no? Está entero. Uno está resfriado y está de mal humor. Yo lo escuchaba al doctor cuando hablaba de hipoacusia, de sordera, y se me ocurrió pensar en la sordera emocional, ¿no? Cuánta no escucha hay. De a veces, yo muchas veces le pregunto a un paciente, ¿y usted qué cree? ¿Por qué se ha enfermado? No, lo que pasa es que yo tuve un evento de mala sangre y entonces me divorcié. O sea,
el paciente estamos habituados a que cuando viene a nuestra consulta no nos habla del tumor, nos habla de su vida, nos habla de su existencia. Y no es que decimos causa-efecto, sino que hay factores de riesgo o hay una vida que está comprometida en esto que le está pasando. Vos hablabas de mitos y tabúes. Y qué cosa, ¿no? El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. La primera son los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares. Y sin embargo, a pesar de ser la segunda, convoca mucho más mitos y fantasmas, muchísimo más eso, como vos decías, que un infarto, ¿no? Y en el infarto no hay vuelta atrás. Cuando lo hay. En cambio, con esta enfermedad, si es detectada oportunamente, además, las chances son lejos, pero lejos. De hecho, vos convocaste a los oncolocos y ellos son expacientes, ¿no? Exactamente, que era lo que teníamos que agregar. Con respecto a los tipos de cánceres, nosotros estábamos acostumbrados a, bueno, cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, etcétera. Ahora se está dando, y no sé si es más frecuente, pero escucho más hablar del cáncer bucal. ¿Cómo están respondiendo los pacientes ante esto? Sí, cáncer es una denominación genérica porque en realidad no hay un cáncer, hay más de 260 variedades, ¿no? Pero sí hay, digamos, los que predominan. Sabemos que 1 de cada 6, 8 mujeres hace cáncer de mama y uno está habituado, el oído está más habituado a escuchar cáncer de mama o cáncer de pulmón, y hay por géneros también, ¿no? El hombre hace más uno que otro, uno suele escuchar esto. Pero sí, el cáncer bucal no es habitual que uno lo pueda escuchar, pero sí lo hay. Y bueno, el impacto de enfermedades como el SIDA también ha incidido en esto, ¿no? Mi investigación es más porque vos sos la parte docente e investigadora, por sí, eso te pregunto. Mi investigación más estuvo sobre cáncer de mama y la práctica mamográfica, y si vos me permitís, yo puedo hacer un agregado con respecto a esto. La investigación fue, la hipótesis que se guardó era cuál es por qué hay tanta distancia de la mujer a llegar a la práctica mamográfica. Y nos encontramos que las condiciones socioeconómicas no es la única variante, ¿no? Que lo puede ser en climas rurales o más alejados de lo urbano o del poco acceso. Nos encontramos, por ejemplo, que mitos o creencias tan disfuncionales como, por ejemplo, la vergüenza, estoy hablando de mujeres de población urbana asintomáticas, ¿no? Que fue esa la población que se usó, mujeres que hablan de vergüenza, de personal poco delicado, de no tener síntomas. Son variantes que hacen que son creencias disfuncionales que hacen que la mujer no concurra a una detección oportuna. De modo que creo que todo programa que se precie de ser un programa de prevención o programa de salud tiene que incluir en el equipo de salud a profesionales que puedan estudiar estos elementos, ¿no? O sea, podemos gastar muchísimo en afiches y en educación a que sí se tiene que hacer la mamografía, pero si una mujer piensa que, bueno, si la verdad no tengo síntomas o me da vergüenza o me dijeron que es muy doloroso, bueno, no va a concurrir o va a retardar esa consulta. Claro, actualmente y desde ya hace 30 años que estoy en esto, hacemos hincapié, pero hace alrededor de 50 años un pariente mío, una mujer obvio, murió de un cáncer de mama, pero ya al estado total. Ella estaba casada y ni siquiera se dio cuenta el esposo, porque tenía hasta la mama
arruinada exteriormente, pero ella lo que tenía era vergüenza de ir al médico. Habló 50 años atrás, Sí, sí, ¿no? bueno, pero no te creas que no hay población con esta creencia disfuncional. Y hay otra investigación que me gustaría relatar, que ese así fue en el marco del Hospital Santoyani. Yo tuve la suerte de trabajar dentro del servicio de oncología, lo cual no es habitual, porque muchas veces está salud mental dividido del resto, ¿no? Como si la salud mental no formara parte de cada servicio, ¿no? De todos. Hay que multidisciplinariamente hay que tratar al Sí, paciente, absolutamente. ¿no? Cada uno tocando su instrumento, pero para que la sinfonía suene armoniosa tenemos que tocar todos juntos, Totalmente. ¿no? El paciente incluido, con su propio instrumento. Y lo que pude ver en esa investigación es que de 2 a 3 años antes del diagnóstico, los pacientes con cáncer habían tenido un evento de corte disruptivo. Llámese divorcio, llámese mudanza, llámese robo, separación, lo que sea, o cuidado de familiar crónico, y esto que todos nosotros tenemos pérdidas, todos nosotros somos sujetos de estrés, pero el tema es cómo cada uno de nosotros nos posicionemos frente a ese evento. Lo que hace traumático un evento es cómo los recursos que tengamos para poder afrontarlo. Genial. Hacia el final van a dar una reflexión cada uno. Bueno, y muchas si quedó gracias algo por en el el tintero, espacio. como buena maestra, lo Gracias, recreamos. gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Daniel. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con Claudia Mosler, presidente de la Asociación Pediátrica de Trasplantes. Hola, buenos días. Muy buenos días, Claudia. Es un gran gusto tenerte hoy en el programa. Vos aparte sos presidente de una asociación. ¿Esto qué significa? Contame. Y yo la verdad es que me encontré con la asociación a partir de, si puedo primero contar un poquito mi historia. Yo tengo 33 años de trasplante renal, de donante cadavérico a mis 15 años de edad, una enfermedad renal que empezó a los 8 años de vida, y transité la mayor parte de mi vida. Hoy tengo 48 años, la mayor parte de mi vida en esta historia de vida, como decimos nosotros. Y cuando me di cuenta que necesitaba poder cumplir una misión, un rol con cada una de esas personas, sea chicos o adultos, que están empezando a transitar esta historia. Porque de alguna manera, como decíamos antes, el estar juntos y el compartir las historias de vida ayuda muchísimo, y eso lo comprobé en estos 33 años de vida. Y a partir de ahí surgió una problemática importante que están pasando hoy en día los adolescentes trasplantados. Básicamente, adolecer es muy difícil en una historia de vida común, como decimos nosotros. En una historia de vida como trasplantados es mucho más difícil, en la cual surgen la falta de adherencia al tratamiento, la deja de la medicación, la perspectiva y el proyecto de vida, porque hoy por hoy, desde la ciencia, se sigue dando una estadística de entre 10 y 15 años de sobrevida del órgano, y eso te hace difícil de proyectarte en la vida. Vulnerable. Vulnerable, exactamente. De cómo encarar un proyecto de vida. Depende de la edad, qué voy a estudiar, podré ejercer, me voy a casar, voy a tener un hijo. O sea, son muchos los factores que hacen que ese techo, o esa espada de Damocles, como decimos nosotros, haga que mejor me quedo acá adentro, mejor
no hago nada. Entonces, y es tan necesario hacer, porque es sentirte vivo, porque después de un trasplante uno tiene una segunda oportunidad de vida, uno se siente pleno, más allá de la medicación que tenga que tomar, de lo que tiene que hacer. Entonces, hay que potenciar al paciente. ¿Y de qué manera lo potenciamos? Nosotros descubrimos que juntos, caminando a la par es más fácil. Y ahí entraría el nombre de asociación, ¿no? En realidad la asociación en nuestro caso estamos unidos, un grupo de 12 personas, pensando de qué mejor manera podemos acompañar al paciente en lista de espera de recibir un trasplante, al paciente trasplantado, al paciente que perdió su trasplante y vuelve a retrasplante, y bastante en particular en la adolescencia. Y una de las cosas que nos llevó y nos tiene como lema es contarle a la sociedad qué somos como trasplantados, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Hoy por hoy, una de las grandes dificultades que atravesamos es la reinserción laboral. Aunque ustedes no lo crean, decir que sos trasplantado y que querés trabajar es no, pero te vas a enfermar, vas a faltar, no vas a poder venir, te va a pasar esto. Y es más un mito que una realidad. La verdad es que nosotros, más allá de cualquier complicación que podamos llegar a tener en el trasplante, tenemos una calidad de vida muy buena. Y yo creo que si esto va acompañado desde la expectativa de vida, desde el sentirte que sos útil, desde el sentirte que volvés a estar insertado en la sociedad, todo lo que puede de alguna manera complicar el trasplante, que es la parte psicoemocional, va a estar mucho mejor aún. Claudia, yo escuchándote, digo, ¿cómo puedo ayudar? O sea, siempre pensé toda mi vida, ¿no? Pero estos 30 últimos años que han pasado muchísimas asociaciones, fundaciones, federaciones, es primordial que tengan aire en todos los programas, que la salud no es plomo, que nadie tiene la salud comprada. Exactamente. Que tendría que existir, y que si las asociaciones nos unimos, lo tendríamos que lograr. Una ley, por ejemplo, en este caso del trasplantado, que estén obligados las empresas a tomar los trasplantados, porque no quiere decir que tienen que quedar fuera del sistema. Nosotros tenemos la Ley de Protección Integral, la 26928, que la logramos hace muy poquito tiempo y la estamos dando a conocer. Por eso agradezco muchísimo este espacio, este tiempo, porque yo creo que muchas de las cosas que nos pasan es por desconocimiento. Te voy a repetir, hace mucho tiempo, hace 30 años, éramos todavía medio ratita de laboratorio, digo yo, sin saber cuál iba a ser medio nuestro futuro incierto. Entonces, de esa manera, nos cuarteaban un montón de proyectos. Entonces, yo creo que a partir de ahora, con la Ley de Protección Integral, lo que más falta es información fidedigna, que la gente sepa y se interiorice qué podemos hacer, esto que yo decía, el mito de no va a poder, me va a faltarme. Y si yo les cuento los desafíos a saber que un paciente trasplantado sobrelleva un trasplante con responsabilidad, con cumplimiento de horarios de medicación, con responsabilidad en los cuidados, o sea, podemos decirle que haríamos lo mismo en el trabajo, o sea, podemos llegar a ser los mejores empleados, a diferencia de lo que piensan, el prejuicio da que vamos a faltar, que no vamos a cumplir, y nosotros llevamos adelante un trasplante porque aprendimos a ser responsables y a tener una conducta y buenos hábitos. Entonces, me parece que hay que desmitificar todo esto, ¿no? Que está muy adherido a la sociedad. Nosotros ahora estamos empezando a ingresar la Ley de Protección Integral tiene un anexo que dice que se descuenta una parte del impuesto a las ganancias por cada empleado trasplantado que tenga una entidad empleadora. Qué bueno. Entonces, qué incentivo. Incentivo para todo eso, hay que darlo a conocer, hay que generar. ¿Y vos, Claudia, cómo pensás
que lo podemos dar a conocer. Yo te entiendo perfectamente porque estoy en tu piel. ¿Ustedes trabajan en combinación con las áreas de trasplantes de los hospitales? Contame esa parte que desconozco. Nosotros, en principio, hay un consejo asesor de pacientes que funciona en el INCUCAI y también va a empezar a funcionar a través de una legislación en el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, que es la regional del INCUCAI dentro de Ciudad de Buenos Aires, en el cual nosotros nos agrupamos las ONG en el INCUCAI de todo el país y en Ciudad de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires para empezar a trabajar este tipo de cuestiones, que es visibilizar al paciente trasplantado y sus necesidades. Te hago una pregunta, no tenés por qué conocerlo porque yo hace 30 años que lo conozco y no sé de su vida últimamente. ¿El doctor José Cascarino sigue en INCUCAI? No lo llegué a conocer. Bien, yo estoy buscando la beta de cómo de pronto poder dar una mano. Así que lo que te pido es lo siguiente, que no perdamos el contacto, que todo lo que ustedes puedan necesitar me tengan al tanto, porque en tantos años algunos conocidos tengo y esto se mueve de esta manera. Básicamente, nosotros la idea también es potenciar al equipo médico, al visitar más desde otro lugar el paciente, no el consultorio 15 minutos, cómo está el dosaje, cómo está la creatinina, sino que potenciar al médico. Yo lo hago con mi médico, con el doctor Agos Carreño, que digo, como para mí mi segundo papá más o menos, es una persona muy humana, y con él lo que hacemos es transmitirle esto, de lo que le pasa al paciente, entonces que el médico ayude a difundir la problemática o lo que le está pasando al paciente en la inserción social, en su vuelta a la sociedad, como trasplantado. Con este rótulo que a veces dicen, está bueno decir que ir por la vida diciendo que sos trasplantada. Y yo digo, para mí es fundamental porque yo tuve una segunda oportunidad de vida como trasplantada. Para mí es un orgullo ser Pero vos tuviste tu escape principal, ayudar a la gente a través de una asociación. Y el decir que yo soy trasplantado, que lamentablemente te aísla de muchas personas. Es enferma, da a saber cómo reacciona. Voy a formar una pareja con una persona trasplantada. ¿Va a poder tener hijos una persona trasplantada? Otra pregunta. ¿Trabajan en relación con el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan? Sí, nosotros, yo me atendí en la época en que yo me trasplanté, no había atención pediátrica. A mí me trasplantó el Hospital de Clínicas, el equipo del doctor López Blanco, en aquel momento cuando no había trasplante pediátrico, y cuando se abrió el Garrahan, nosotros fuimos los primeros 3 pacientes trasplantados pediátricos, trasplantados en el clínicos, pero con seguimiento en el Hospital Garrahan. Entonces, yo conozco es como mi segundo hogar, digo yo, y conozco a los 4 especialistas de los 4 equipos de trasplante, entre ellos el doctor Bogelfan y el doctor Gerardo Naiman, que me hicieron la primer fístula a mis 10 años, hace 38 años atrás. Así que la idea es esa, ¿no? Trabajar también con ellos y ver de qué manera podemos potenciar a los chicos trasplantados, a los adolescentes sobre todo, y acompañar a los padres, porque para los padres también es difícil soltarlo a la adolescencia. Exactamente, ya la adolescencia es crecer con dolor, imagínate crecer con un dolor y un trasplante. Para familia y para adolescentes. Pero se puede, hay que mostrarles que se puede. Hay que invadir los medios de comunicación, hay que unirnos entre todas las asociaciones, que es la única manera de avanzar, y generalmente, y no todas, las asociaciones ponen un cerco y cuidan su terrenito. Y hay que cuidar todas las hectáreas, no el terrenito chiquito. Yo me pongo a tu disposición, sinceramente te lo digo, para tantas veces quieran y puedan venir a tanto radio como TV. Muchísimas gracias. Lamentablemente me quedaría horas charlando, pero bueno, tendría que durar mucho más tiempo el programa y dura solamente 1 hora. Necesito 30 segundos de cada uno como para una despedida. El doctor Bocchio. Bueno, solo insistir en el tema que la hipoacusia es una enfermedad absolutamente manejable,
el paciente tiene a su disposición innumerables posibilidades de tratamiento y si hay alguien que necesita algo en la Argentina, hay una ley de discapacidad de hipoacusia y puede recurrir a ellos para que su financiador, en caso de tenerlo, o el Estado, resuelva el problema en el punto que necesita. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Nada más que agradecer, un gusto haber estado aquí y bueno, el doctor habló de la ley, en mi caso yo voy a hablar del derecho, en todo caso, que el paciente tiene de rescatar y reclamar su opción de ser atendido de manera integral. Un deseo. Y un deseo es que todos pensemos en la donación de órganos y la importancia de dar vida. Gente, la he pasado muy bien con ustedes, será hasta un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Gracias por escucharnos y gracias por vernos. Chau, chau. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo, depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.